Integridad y sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, República Dominicana, la primera sesión de la Conferencia Por Su Causa 2018. Sé santo, porque Él es santo. En esta ocasión, los dejamos en compañía del pastor Miguel Núñez y la plenaria La Santidad no es una opción. Sean todos bienvenidos. Sé santo porque Él es santo es el tema de nuestra conferencia en este año 2018. Y bajo esa sombrilla a mí me ha tocado hablar acerca de que la santidad no es una opción. No es una de las múltiples alternativas que el Hijo de Dios tiene. Yo necesito introducir todo el fin de semana e introducir mi mensaje de manera que seanme pacientes. Porque tengo que hacerlo, no en mis mejores condiciones físicas ni mentales, pero por eso pedí a Dios que sostuviera al predicador durante este tiempo. Y contando con esa asistencia, aquí estoy. La santidad de Dios es el atributo más relevante en todas las Escrituras. Y si alguien quisiera desafiar esa afirmación, imagínate de repente a un Dios todopoderoso, pero que no es santo. ¿Cuánto daño haría? Imagínate a un Dios que es juez, pero que realmente no es santo. ¿Cuánta injusticia cometería? Imagínate a un Dios que puede redimir, pero que a la hora de redimir lo hace a su antojo, o en buen dominicano, medalaganariamente. ¿Dónde estaría tú y yo quizás en este momento? Dios ha resaltado su santidad de principio a fin. Tú abres la Biblia y el primer lugar que te encuentras es un lugar santo, es el jardín del Edén, donde todo era bueno en gran manera. Y tú avanzas las páginas de la Biblia y cuando llegas al final, lo último que tú encuentras es la ciudad santa que viene bajando desde los cielos. La Biblia abre en un lugar santo y cierra en un lugar santo. Dios ha subrayado su santidad de principio a fin, y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar. Si tú examinas el registro bíblico con detalle, tú te darás cuenta que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, Dios o lo destruye o se aleja de él. Dios o lo destruye o se aleja de él. Dios destruyó los hijos de Elí. Dios destruyó los hijos de Aarón, los consumió en fuego por violar su santidad. Ah, pastor, pero eso era Antiguo Testamento. Dios mató a Ananías y Zafira por mentir una sola vez. Nuevo Testamento. Y Él es un fuego consumidor, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. Otras veces Dios simplemente se aleja, y eso explica por qué Dios expulsa a Adán y Eva cuando corrompen su jardín santo. Dios se aleja de Adán, se aleja de Eva y posteriormente nos acerca a Él por medio de su Hijo Jesús. Y su Hijo fue casi destruido en la cruz cuando Él llevó sobre sus hombros tu pecado y mi pecado, y experimentó un abandono temporal precisamente en el momento en que Él te estaba representando a ti y a mí en sustitución por haber cometido los pecados que tú y yo hemos cometido a lo largo de la vida. La única ocasión en toda la eternidad pasada donde hubo una separación entre el Padre y el Hijo fue precisamente cuando el Hijo tomó mi lugar de pecador y el Padre como que le volteó el rostro y Cristo se desespera y clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De manera que Cristo en la cruz, llevando mis pecados, experimenta una lejanía que Dios
le hizo experimentar, guarda la redundancia, precisamente porque en ese momento él estaba cargando con mi pecado. Cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, él se aleja o lo destruye. El pueblo judío había deambulado por el desierto. Había pecado contra Dios. Había mostrado ser un pueblo de dura cerviz. Y en un momento dado, Aarón se dejó influenciar por el pueblo y confeccionó con sus propias manos un becerro de oro. Eso hizo incendiar la ira de Dios. Y yo quiero que tú veas ahora, posterior a ese evento, ¿qué ocurre? ¿Por qué Dios decide decirle al pueblo que se iba a alejar de ellos? En el capítulo 33 del libro del Éxodo, del 1 al 3, escucha cómo es relatado. El Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Tú puedes escuchar a Dios en su lenguaje, su alejamiento. El pueblo que sube de aquí tú y el pueblo que has sacado, como que no fue Dios que lo sacó. Ese pueblo es más como, se está comportando más como tuyo que mío. A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al ferezeo, al heveo, al jebuseo y a todos los feos. Sube a una tierra que emana leche y miel. Hasta ahí las cosas como que suenan bien. Como que Dios va a enviar un ángel delante de ellos, va a echar fuera a toda esta gente pagana, a una tierra que emana leche y miel. Ahora escuche: pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. ¿Escuchaste? Yo hice una promesa y yo quiero cumplirla. Pero ¿sabes qué? Hasta aquí mi presencia ha ido contigo y con este pueblo. Lo que quiero hacer ahora es alejarme del pueblo para no destruirlo, porque es un pueblo de dura cerviz. Moisés intercede ante Dios. Moisés es como una figura de Cristo, intercede ante Dios, clama, Dios le escucha, tiene misericordia, le dice: ok, yo voy a continuar en lo adelante con ustedes. Pero a partir de ese momento Dios le dice a Moisés: el tabernáculo que está en el centro del pueblo, me lo sacas del centro y me lo pones fuera del pueblo. En otras palabras, yo quiero una imagen, un símbolo visible de que lo que ha pasado no ha pasado por alto. Y aunque yo voy a continuar con ustedes, yo quiero el tabernáculo que estaba en el centro del pueblo hasta este momento, yo lo quiero fuera. De manera que una vez más Dios muestra que cuando Él tiene un encuentro con el pecado, Él o lo destruye o se aleja de Él. Y tú y yo no queremos ni ser destruidos ni experimentar la lejanía de Dios. La santidad y el pecado no pueden cohabitar. Ellos representan polos opuestos. Sin embargo, en nosotros, por medio del Espíritu, hay una cohabitación que tiene sus consecuencias con frecuencia. El pecado tiende a huir de Dios como Adán huyó cuando él pecó. Y la santidad tiende a alejarse del pecado como lo hizo Dios en el pasado o en el pasaje que leímos más arriba. Ellos se oponen. A partir de ese momento Dios no quiere el tabernáculo en el centro. Pastor, ¿y cómo se da entonces esa lejanía de Dios en nosotros, en quien mora el Espíritu Santo permanentemente? Yo te voy a decir. Yo creo que en la palabra tú puedes encontrarlo si la escudriñas bien. El cristiano que entra en la práctica de pecado pierde la llenura del Espíritu, lo cual hace más fácil y más vulnerable a los deseos de pecado en su interior. Él pierde el gozo del Señor. Él pierde la motivación por las cosas de Dios. Él pierde su pasión. Todo eso es
Dios ayudándote a ver la lejanía mientras Él continúa presente en tu vida. Ese cristiano pierde su primer amor, y si pierde su primer amor, los amores del mundo comienzan entonces a tomar preferencia y tamaño en su vida. Él le pierde el temor al pecado. Cuando tú le pierdes el temor al pecado, cuando tú le pierdes el temor a Dios, le pierdes el temor al pecado. El pecado que antes le temía es el mismo pecado que hoy disfruta y lo minimiza. Él pierde el temor por la mentira porque ya no está viviendo en la verdad. Él pierde la paz del Señor. Él pierde su perspectiva de que un día tendrá que dar cuentas ante el trono de Dios por cada palabra ociosa que haya pronunciado y cada acción, porque, como dice la palabra, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todo esto son síntomas de que Dios se ha alejado, a pesar de que hay una permanencia continua del Espíritu en tu interior. Por tanto, si tú eres hijo de Dios, la santidad no es una opción, es una obligación y una necesidad para tu vida y para mi vida. Y las razones son varias por lo que la santidad no es una opción, y tú puedes encontrarlas en las Escrituras. En primer lugar, porque el Espíritu de Dios habita en ti, y el Espíritu Santo tiene que ser honrado. En segundo lugar, porque tú necesitas honrar lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección, derramando sangre por el perdón de tus pecados. En tercer lugar, la santidad no es una opción, porque el cristiano necesita honrar la palabra de Dios, que lo guía y le advierte y le enseña lo que es bueno y es malo, y necesita honrar la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, porque el cristiano necesita temer las consecuencias del pecado. El pecado, yo puedo alejarme por mi pecado, pero yo tengo que regresar en los términos de Dios. Yo puedo pecar hoy y pensar 6 meses después, 1 año después, que ya todo ha pasado, y resulta que el reino del sur de Israel, después de haberle sido anunciado por 150 años, las consecuencias llegaron 1 siglo y medio después. Esa es mi introducción. Yo no he comenzado a predicar hoy todavía. Yo te dije que tienes que tenerme paciencia. Con esa introducción yo quiero que veamos el texto escogido para hoy, en 1 de Pedro 1, del 13 al 21. 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Escucha ahora, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Escucha, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo creo que el versículo central de todo este pasaje es justamente, sed santos, porque yo soy santo. Yo creo que ese es el versículo alrededor del cual se dice todo lo que se dice, y este es un texto importante. El versículo 13 con el que yo inicié comienza una conclusión. Nota que comienza con un por tanto.
De tal manera que Pedro está concluyendo una idea. Pedro ha presentado una idea de la cual yo te voy a hablar ahora, y él está ahora concluyendo con algo que tiene que ver con esa idea presentada. Y ese versículo 3 entonces como una bisagra que le da la vuelta o que conecta lo que Pedro dice del 1 al 12 con lo que Pedro dice del 13 al 21. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que esa bisagra al versículo 13 conecta que Pedro dice entre el 1 y el 12 y luego sigue del 13 al 21? Y lo que Pedro hace del 1 al 12 no es otra cosa que hablarnos de la obra de Cristo a favor nuestro, lo que nosotros llamamos el indicativo o aquello que Dios hizo. Por tanto, todo lo que a mí me toca hacer viene después que yo entiendo lo que Cristo ha hecho a mi favor. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Número 1, que Dios en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos hizo nacer a una esperanza viva. Soy creyente porque Él me hizo creyente. Eso es lo que Pedro me dice en primer lugar. En segundo lugar, que somos protegidos por el poder de Dios. ¿Te imaginas ese gran privilegio? Somos protegidos por el poder de Dios. Número 3, que nuestra salvación será revelada en el último tiempo. En otras palabras, quizá hay gente aquí que no es salva todavía, pero nuestra salvación será revelada en el último tiempo. Número 4, que nuestra salvación es tan extraordinaria que los profetas de antaño anhelaron ver lo que nosotros hemos visto. En otras palabras, cuando lees el Nuevo Testamento, los profetas de antaño anhelaban conocer lo que tú y yo damos ahora por sentado en el Nuevo Testamento. Que esa salvación es tan majestuosa que aún los ángeles anhelan mirar los hechos relacionados a nuestra salvación. Todo eso es lo que Pedro dice del versículo 1 al 12. Y por tanto, Pedro nos anima a vivir con esperanza. A vivir con esperanza. Versículo 1 al 12. A partir del versículo 13, Pedro nos anima a vivir en santidad. Vivir con esperanza, vivir en santidad. Pedro nos llama a una vida de obediencia para vivir en santidad y reflejar el carácter de Dios basado en lo que ya Cristo hizo por ti y por mí. Y Pedro hace eso a través de una serie de imperativos. Esa es la forma verbal del verbo, vamos a decir, el tiempo del verbo. Y esos imperativos no son opcionales, no son sugerencias. No hay nada opcional en los imperativos de Dios. Pero Pedro no nos da los imperativos hasta que no nos habla de la extraordinaria salvación otorgada a nosotros en Cristo Jesús. Los 3 primeros imperativos aparecen en el versículo 13. Un versículo, 3 imperativos. Escuche. Preparad vuestro entendimiento para la acción. Eso está relacionado, es el primero de los imperativos, está relacionado a tener un juicio claro, una mente alerta, una voluntad dispuesta a obedecer para resistir cualquier cosa que pueda desviar tu atención de la fe depositada en Cristo Jesús y de la esperanza que tú has puesto en Él. Que puedas resistir cualquier cosa que te pueda desviar de eso que tú hiciste un día y que hoy quizá está tan lejos por el desvío que has experimentado. Escucha cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice. Así que preparen su mente para actuar. De manera que esto no es una vida que tú vives a la ligera. Esto no es una vida que tú te levantas en la mañana y no has pensado cómo va a vivir o cómo va a resistir. Tú tienes que preparar tu mente cada día para la acción. Tú nunca sabes con qué te vas a encontrar. Tú nunca sabes con qué amenaza tu vida va a chocar. De forma tal que tu mente tiene que estar preparada para la acción. Tiene que tener un juicio claro, y para tener un juicio claro yo necesito conocer las Escrituras y yo necesito tener una vida orientada verticalmente. Le hablamos a la iglesia el domingo pasado en un cierre del mensaje que predicó el pastor Héctor. La mayoría de los cristianos han perdido su verticalidad y viven una vida con una orientación horizontal y terrenal, y eso tiene sus consecuencias y también tiene sus síntomas y signos. Cuando eso comienza a ocurrir, esto es lo que a nosotros nos pasa. Nuestros anhelos
Queremos llenarlo en este mundo, cuando en realidad habían estado reservados y anunciados en la Biblia para ser llenados en Cristo y en el mundo venidero. Esa es una de las primeras señales de que algo no está pasando. Esa orientación horizontal de tu vida me hace a mí tropezar y pecar. No puedes vivir una vida eterna, que fue la que Cristo te entregó, con valores temporales. Esas dos cosas no pueden estar, no pueden cohabitar en una misma vida. Entonces Pedro nos está diciendo, ceñid vuestra mente para la acción, que en el original está muy relacionado a la idea de esa bata larga que ellos usaban, de tomar la bata, recogértela y meterla dentro de tu cinturón. En nuestro caso es como apriétate la correa, porque tú tienes que andar alerta, preparado para la acción. Que no haya nada que te haya tropezado. Recógete la bata larga para que no tropieces. ¿Por qué, Pedro? Porque estamos en guerra. Estamos en guerra, y cuando la gente iba a la guerra tomaba su bata, ¿verdad?, y se la metía en el cinturón para no tropezar. Y nosotros estamos en guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, que tú y yo no vemos, pero que se oponen a nosotros todos los días y nos quieren hacer caer. El segundo imperativo, en el versículo 13, todavía, sed sobrios a la hora de vivir. Piensa por un momento, sin querer, sin ánimo de acusar a nadie, ¿cuántos cristianos tú conoces que tú pudieras decir, esa persona vive una vida sobria? Sed sobrios no es una opción, es un imperativo. Y eso tiene que ver con dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Y cuando el fruto del Espíritu escasea es porque yo no estoy cultivando una vida, una relación con Dios. En la vida anterior nosotros vivíamos sin dominio propio, no contábamos con el Espíritu. Y el dominio propio es algo que el Espíritu produce en nosotros. Nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones. ¿Por qué? Por la escasez del dominio propio. Pero si Cristo nos regaló una vida, una nueva vida, no podemos seguir viviendo conforme a nuestros viejos deseos. Porque para eso Cristo fue a la cruz y para eso Cristo libertó mi voluntad. Y luego el Padre y el Hijo nos enviaron el Espíritu que mora en nosotros para cultivar precisamente lo que es su fruto. Las pasiones de la carne son capaces de arrastrarnos hasta llevarnos a vivir según los deseos anteriores. Créeme. El tercer imperativo, todavía en el versículo 13, escucha, poned, eso es un imperativo, una obligación, vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Este puede ser el tercer imperativo, pero probablemente es más fuerte que los dos primeros. ¿Por qué? Porque me llama a poner mi esperanza completamente en la gracia que ha de venir. No parcialmente, no una parte de mi confianza o de mi esperanza. Toda mi esperanza debe estar en la gracia que ha de venir. Hay una gracia presente, pero hay una gracia que Cristo traerá aún mayor. Mi esperanza debe estar puesta ahí. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Este imperativo está conectado a los dos primeros, preparando la mente para la acción y siendo sobrios a la manera de vivir. Yo puedo ahora poner mi esperanza completa, no en mi fuerza de voluntad, no en mi sabiduría, no en mi experiencia, sino más bien en la gracia venidera. Cuando Pedro escribe su segunda carta, el pasaje tú lo puedes leer después, de 2 de Pedro 3, del 11 al 12, habla de que dado que todas estas cosas han de ser destruidas, dado que toda esta vida temporal ha de ser consumida, ¿qué tipo de persona debiéramos tú y yo ser en santa y divina piedad? Pedro nos ayuda a entender que esto que está aquí alrededor nuestro, como esto va a desaparecer y Cristo regresa, mi esperanza debe estar puesta en esa segunda venida, mi esperanza completa,
y que mientras yo espero, yo debo vivir en total santidad y piedad. Por tanto, la santidad no es una opción, ni para ti, ni para mí. Lo que Pedro hace de aquí en adelante, entonces, es describir el estilo de vida del cristiano, o el estilo de vida que el cristiano deberá tener, y lo hace otra vez con imperativos. El cuarto de ellos está en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. A lo que Pedro está aludiendo es que como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, que quizás dejamos de tener por un tiempo, pero que volvimos a recoger otra vez, porque entonces no seré un hijo obediente. Nosotros no podemos recibir una nueva vida perteneciente al mundo de la luz y vivir como hijos de las tinieblas. ¿Te imaginas la contradicción que eso sería? Yo soy un hijo de la luz, pero vivo en las tinieblas. No es lógico, es incongruente, es vergonzoso. Si tenemos un Dios como nuestro Padre, nuestro carácter, nuestra forma de pensar y nuestro caminar tienen que parecerse a Él. ¿Recuerdan algunos de ustedes la historia de Alejandro Magno que le conté a nuestra iglesia en una ocasión? Que él descubrió que uno de los soldados de él se llamaba Alejandro y se estaba comportando mal, y él llamó al soldado y le dice: joven, tú o te comportas bien o cambias de nombre. Es como que Dios nos llamara y me dijera: Miguel, tú o te comportas como mi hijo o cambia de lugar. Eso es lo que el texto nos está ayudando a entender. Pedro nos recuerda que no podemos ser conformados a los deseos de la vida anterior, que corresponden a anhelos insatisfechos de la naturaleza caída. Escúchame, si tú eres honesto, no me digas que tú no tienes anhelos insatisfechos. No es verdad. No mientas. Pero cuando tú vayas a tener todos los anhelos insatisfechos, tú no vives de este lado de la gloria, tú vives de aquel lado de la gloria. Esto es una vida completamente insatisfactoria en todas las áreas del diario vivir, si somos honestos. Porque perfección no existe de este lado. El Hijo de Dios tiene que recordar que aunque Él tenga anhelos insatisfechos, yo tengo que recordarme eso a mí mismo, que pudieran ser genuinos incluso, que Dios nunca aprobará la satisfacción de uno solo de mis anhelos por un camino ilegítimo. Hermano, el pecado en que el mundo vive es atractivo para la carne, créeme. No me digas que no es atractivo para tu carne, no es verdad. Quizá a veces menos que otros, a veces un anhelo y no otro, sí es verdad, pero el pecado que vive el mundo es atractivo para la carne, pero es destructivo para el alma siempre. Y la idea es que no vivamos como vivíamos antes, cuando no habíamos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ese estilo de vida no era más que el fruto de la naturaleza caída, la ausencia del Espíritu Santo y nuestra ignorancia y la falta de dominio propio. Cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos, nosotros negamos que somos hijos de un Dios santo. Y es por eso que la santidad no es una opción. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Nosotros no podemos vivir conforme a los valores de la sociedad. De hecho, Cristo nos ha llamado a vivir una vida contracultural. Si tú encuentras que tu estilo de vida se está pareciendo al estilo de vida de la sociedad, tú tienes que entender que no está honrando el llamado que Cristo te hizo de vivir contraculturalmente. Cristo no nos ha llamado a adaptarnos a la sociedad en la que vivimos, sino a vivir de forma en vía contraria. Hicimos una conferencia sobre yendo en vía contraria. El cristiano no puede seguir creyendo, déjame leerte esta cita, que lo que es costumbre es normal y lo que es normal es correcto.
Tenemos que resistir la presión de conformarnos a este siglo o a esta era. Eso no es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dijo. No os conforméis a los patrones de este mundo. Tú puedes quitar la palabra mundo y ponerle ahí de esta era, porque eso es básicamente lo que significa. O de este mundo, de este siglo, sino más bien ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de tal forma que mi estilo de vida sea característico de un hijo de Dios y no un hijo de las tinieblas. Y la única manera como yo puedo hacer eso es transformando mi mente, porque como yo pienso, así yo soy. Cada acción que tú has cometido, cada acto que yo he cometido, bueno o malo, ha sido precedido por un pensamiento. Y ese pensamiento entonces tiene que ser renovado, y la única manera de hacer eso es por medio de su palabra y un caminar con Dios día a día. Si Cristo fue clavado en la cruz por mi pecado, es incongruente que yo mañana vaya a pecar. Ocurre, a mí me ha pasado, pero es incongruente que yo mañana vaya a pecar con aquello que clavó a Cristo en la cruz. Es como si el clavo de Cristo no me importara. Pastor, pero seguro que usted lo ha hecho. Claro que lo he hecho, pero era incongruente cuando lo hice. La carne siempre experimentará los deseos de tu naturaleza caída. ¿Sabe por qué? Porque el día que tú naciste de nuevo, tu alma fue regenerada, pero tu carne quedó viva. ¿O no has leído a Pablo? Yo no me entiendo, porque lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Ay, pobre de mí, ¿quién podrá salvarme? Pero gracias a Dios en Cristo Jesús. Porque la carne permanece con pecados remanentes y el cuerpo no será glorificado hasta que Cristo venga y entonces los sepulcros se abran y el cuerpo salga y sea glorificado y se una a mi alma. Y entonces sí, yo podré reposar sin esa lucha continua. ¿O no lo has leído en Gálatas 5:17? Uno de los versículos que yo más frecuentemente traigo a mi mente. Escúchalo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Nota que en Gálatas 5:17 el espíritu está con E mayúscula. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¡Wow! Dentro de mí mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí con deseos. La carne tiene sus deseos. Y entonces la carne tiene deseos que son opuestos a los deseos del Espíritu. Y Pablo me dice que ellos se oponen el uno al otro. Eso lo acabamos de leer. Pero ¿sabe qué es lo peor? La conclusión que Pablo me dice, por eso no podéis hacer lo que queréis. Tú quieres honrar a Dios, pero no lo haces. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Porque tú estás permitiendo que los deseos de tu carne le ganen a los deseos del Espíritu. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando yo alimento mi carne más que lo que yo alimento el Espíritu. Pero cuando yo alimento, alguien pudiera decir, pastor, pero es que el Espíritu no puede con mi carne. ¿Y cómo es eso que la carne le gana al Espíritu? No, espérate. Es que el Espíritu y la carne se alimentan. Por decirlo así, no es que el Espíritu crece, sino que lo que la morada del Espíritu significa para mí crece en oración, en meditación de la palabra, en el buen caminar, en una relación cercana con Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Los deseos en sí no son pecaminosos. C.S. Lewis es la persona que mejor nos ayudó a entender eso en uno de sus libros cuando decía, Satanás no ha creado un solo deseo. Claro que no. Todos los deseos que tú has podido experimentar los creó Dios. Lo que Satanás hizo fue pervertirlos. Esa es la diferencia. Dios te creó con receptores en la lengua capaces de poder disfrutar el alimento y de experimentar otras sensaciones también. Dios lo puso ahí, pero de forma legítima. Dios creó el ser humano con receptores en diferentes partes de su cuerpo para la experiencia de la intimidad. Lo que la caída produjo es estímulos perversos o estímulos
que hacen a mis receptores reaccionar perversamente porque no son legítimos. Entonces ahí los deseos se convierten en pecaminosos. Pero mientras tanto, no, Dios los creó para tu disfrute. Imagínate, para aquellos de ustedes que les gusta la carne, comerse un buen pedazo de carne que no sabe a nada. No tendría como ningún incentivo salir a cenar o el viernes o el sábado. Te das cuenta que la santidad para ti y para mí no es una opción. Notaste de nuevo que en Gálatas 5:17 la palabra espíritu está con E mayúscula. Y el espíritu, entonces, ¿quién nos debe controlar? Quinto imperativo, versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros, imperativo, vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Nota lo absoluto, en toda vuestra manera de vivir. En el Antiguo Testamento la gente pensaba mucho en la santidad cuando iba al templo. Todavía hoy ocurre lo mismo, la gente piensa mucho en la santidad cuando va a la iglesia, pero el llamado es a ser santo en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, para el cristiano no hay una vida secular y una vida sagrada, toda la vida es sagrada. Toda la vida es vivida coram Deo, delante del rostro de Dios. Cada cosa que tú has hecho, Dios lo ha visto. Cada cosa que tú has dicho o yo he dicho, Dios lo ha visto. Es más, cada cosa que yo he pensado, Dios lo ha conocido. Wow. Pero nos da 3 razones en este versículo 15 por las que debiéramos ser santos. Escucha. Número 1, porque aquel que nos llamó es santo. Ni el carácter de la persona que te sacó del lago cenagoso, ni sus pensamientos, ni sus caminos son como mis caminos. Por tanto, una razón para ser santo es que la persona que me llamó es santa. La diferencia entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad puede verse mejor en esta cita de Jonathan Edwards. Escúchame, si tú me dices, pastor, deme 5 líneas que usted quiere que yo me lleve de aquí esta noche. Yo podía darte, quizás estoy pecando con lo que voy a decir, porque esto lo dijo Edwards y yo debería estar citando las escrituras entre esas 5 líneas. Pero como ya tú tienes las escrituras, yo quiero darte 5 líneas que tú no conoces. Porque aquí hay algo que es extraordinario. Escucha lo que Edwards dice. Cuando veo, déjame decirte quién fue Jonathan Edwards antes de comenzar. El teólogo más grande que Estados Unidos haya producido. Quizás la mente más privilegiada, la revista británica, le concedió el honor, si pudiéramos llamarlo, de llamarle el académico más grande que Estados Unidos haya jamás tenido. Y su biografía es de un hombre extremadamente santo. Yo tengo que decirte eso porque tú tienes que entender que lo que tú vas a leer ahora no es de un hombre que se decía cristiano y vivía en la calle. Es de un hombre santo, brillante, que entendió las escrituras y entendió la anatomía de su pecado. Y esto es lo que Edwards dice. Cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Edwards. ¿Usted sabe por qué él puede hablar así? Porque en la iluminación que el Espíritu de Dios le dio, verdaderamente le permitió ver la maldad de su corazón. Nosotros no la vemos. Yo no diría, antes de leer esta cita, wow, cuando yo pienso en mí mismo, eso es más profundo que el infierno. No, yo creería que ni siquiera se asemeja al infierno. Ahora, escucha lo siguiente, porque yo pensaba así, y ahora yo no quiero igualarme con Edwards. La distancia entre él y yo es enorme. Lo que Edwards decía, cuando oro, peco. O sea, ¿tú alguna vez has pensado que cuando tú oras, pecas? Pues claro, porque Santiago lo dice, no tenéis porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal. Pues ahí ya está. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. O sea que yo estoy pecando ahora mientras estoy aquí predicando.
A la luz de la justicia perfecta de Dios, si Él me escrutiniza, yo estoy seguro que lo encuentra. Ahora, esto es lo que yo he hablado varias veces de esto a personas en consejería y yo me sorprendí cuando encontré esta cita. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, dice Edwards. Yo te voy a explicar por qué. Y mis lágrimas necesitan lavarse ¿en quién? En la sangre de Cristo. ¿Por qué yo tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento? Por varias razones. Número uno, porque cuando yo me arrepiento, yo todavía no conozco lo profundo y lo inicuo que fue mi pecado. Solamente Cristo lo conoce. Dios, la Trinidad. Entonces yo me arrepiento como parcialmente. ¿Y por qué parcialmente? Porque solamente conozco mi pecado parcialmente. Número dos, porque yo estoy convencido que el pecado es como un tornillo, lo he usado mucho en consejería, algunos que están más cercanos a mí lo han oído. El pecado entra rosca a rosca. Y el día que yo digo, pastor, vine a arrepentirme porque ya no puedo más, hay como 100 roscas adentro. Pero el día que tú me dijiste, pastor, yo me arrepiento de lo que hice, ese día salieron como 2 de ellas. Y a la semana cuando yo te veo otra vez, me dice, pastor, usted no puede creer de lo que yo me acabo de percatar. No, yo sí lo puedo creer, dime. 3 roscas más para afuera. A los 6 meses viene el esposo y dice, pastor, yo no puedo creer que se arrepintió y mira lo que hizo ayer. Sí, es que no quedan muchas roscas adentro todavía. El arrepentimiento es un evento, pero más que un evento es un proceso. Donde yo voy adquiriendo cada vez más la gravedad y el entender de lo inicuo que fue lo que yo hice cuando lo hice. Yo te digo eso no solamente por experiencia en consejería, yo te digo eso por experiencia en mi propia vida. Eso es como es. Por eso Edwards decía, yo tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y yo pensaba que no había como más cristianos que pensaban así. Y ya te expliqué una parte. Otra parte es que en la medida en que yo me alejo de Dios, pues yo comienzo a minimizar mi pecado. Me acostumbro y lo minimizo. Otro grupo comienza a pecar y el pecado repetitivo a lo largo del tiempo lo aleja de Dios, le quita el temor a Dios y realmente el pecado no se siente tan pecaminoso. Pablo habla en Romanos y habla de lo pecaminoso del pecado. Pablo no pudo encontrar otra palabra más oscura que pecado y pecaminoso para referirse al pecado. Entonces él habla de lo pecaminoso del pecado. Pedro continúa en el versículo 16, entonces el tiempo ha ido corriendo y tengo que avanzar con el mismo tema de la santidad. Y dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nota que en el texto Dios no dice, sed santo, porque si peca te destruyo. No, la razón es la naturaleza de Dios y el hecho de que ahora tú eres su hijo. Por eso es que tiene que ser santo. Porque el hijo debe representar al padre. Yo recuerdo múltiples veces escuchar a mi padre corregirme y me sentaba ahí donde estuviera en una silla en particular y me miraba así, me decía, de buena manera, yo no creo que un hijo mío sea capaz de eso. Y tú te ponías como chiquito. Cuando tú levantabas los ojos, como que tú ibas a decir. A veces me decía, alguna vez, dime una sola, ¿tú me has oído hablar de esa manera? ¿Alguna vez tú me has visto tratar a mi esposa de esa manera? ¿Alguna vez tú me has visto hablarle al servicio de esa manera? Dime una. No. ¿Por qué tú crees que tienes el derecho? ¿Alguna vez tú has visto a Dios tratarte o hablarte o hacer las cosas que tú y yo hacemos? Una sola vez. Sed santos porque yo soy santo. Pedro está citando textualmente a Levítico 19:2. Pero esa frase aparece en diferentes términos en Levítico 11:44, en Levítico 20 del 7 al 8, en Levítico 20:26. Ahora alguien pudiera preguntar, ¿qué es ser santo? Inmediatamente nosotros pensamos en moralidad, pero eso no es. Hay gente que vive más o menos moralmente. Pero una mejor explicación que esa es que cuando tú lees Levítico, Dios llama a vaso santo
llama instrumentos santos, llama mesa santa. Eso no tiene nada que ver con moralidad, porque ellos no son seres vivos. De manera que la santidad no es primariamente moralidad o limpieza. Santidad es primariamente separación. Esos vasos, instrumentos, eran santos porque habían sido separados para uso exclusivo de Dios. Cuando estamos hablando de santidad en el ser humano, estamos hablando de que tu vida ha sido consagrada para ser vivida de manera exclusiva para Dios. De manera que no ser santo es hablar de una vida que fue salvada para Dios, pero que vive para Dios y para el mundo, para los anhelos del espíritu y los anhelos de la carne. Y Pedro está diciendo, no es así. Dios no nos pregunta si queremos ser santos. Nosotros no éramos santos y un día, plan, nací de nuevo. Tú ni te diste cuenta, tú piensas que tú lo elegiste a Él. Él te eligió en la eternidad pasada, eso no tiene nada que ver contigo. La razón por la que yo digo que Dios no me pregunta si quiero o no ser santo es porque Dios me hace santo y luego me dice, compórtate como lo que eres. ¿Y dónde Dios dice eso? Bueno, Pedro de nuevo, en 2:9, en su primera carta. Escucha lo que dice. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, para posesión de Dios. Tú eres una nación santa. Dios no te está diciendo, tú quieres ser parte de la nación santa. No, tú eres una nación santa. Compórtate como lo que eres. Y tú quieres saber para qué fue que yo te escogí. Para posesión mía, exclusiva. Exclusivamente para mí. Entonces esa es la razón número 1 que Pedro nos da para ser santos. Razón número 2 en el versículo que citamos es esta: la justicia de Dios, mencionada en el versículo 17, un versículo más adelante. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de mi peregrinación? Este tiempo que yo estoy ahora viviendo en la tierra. ¿Y por qué Pedro usa la palabra peregrinación? Para recordarme que este no es mi lugar de permanencia. Yo estoy de paso. A mí me espera un lugar de permanencia eterna. Por tanto, durante el tiempo de la peregrinación, camina con temor. Temor reverente a Dios, temor a las consecuencias de la vida pecaminosa. ¿Y por qué? Escucha a Pedro otra vez. Porque si tú invocas como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, en otras palabras, el juez del universo va a juzgar imparcialmente las obras del creyente y las obras del incrédulo. Es verdad que los resultados son distintos, pero aún así yo tengo que recordar que Dios no usa dos estándares, uno para su hijo y uno para el incrédulo. No. El creyente seguirá camino a la gloria, pero él será juzgado, sus obras serán examinadas, él perderá recompensas y él lo va a hacer imparcialmente. Y Pedro me dice, si tú vas a llamar como Padre al mismo que es juez y él juzga imparcialmente, ten cuidado, condúcete con temor durante tu tiempo de la peregrinación. Razón número 3 por la que necesitamos ser santos, según Pedro. Escucha ahora, versículos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir
heredada de vuestros padres. La manera de vivir vana con la que tú y yo vivíamos fue heredada de nuestros padres, pero no heredada del Padre Santo. De vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Este texto nos recuerda, número uno, que fuimos redimidos. Y que como fuimos redimidos no fue con cosas materiales como el oro y la plata. Déjame decirte algo que pasaba con frecuencia, de la que quizás tú no tienes conocimiento. Los esclavos con frecuencia eran vendidos y comprados. Entonces, si yo era un poseedor de esclavos, frecuentemente yo iba al templo pagano y entonces yo quería vender el esclavo. Lo que yo pagaba, las autoridades del templo se quedaba con una gran parte del dinero y me daba a mí una comisión. Entonces, con frecuencia, el templo lo dejaba libre porque el templo entendía que de ahí en adelante ese hombre o esa mujer era esclavo de la diosa o dios que se adoraba en ese templo. ¿Me entendiste? ¿O tengo que ir otra vez? Yo iba al templo, pagaba $100, las autoridades del templo se quedaban con 70, me daban 30 a mí y las autoridades del templo podían dejarme libre, pero ellos entendían, y la sociedad alrededor también, que yo ahora, el esclavo, era esclavo del dios o diosa que se adoraba allí. ¿Entendiste? Porque si no entendiste, tiene que venir adelante al final. Fuimos comprados. Nosotros no nos compramos a nosotros mismos, no somos libertados nosotros mismos, no nos redimimos a nosotros mismos. Pero no fuimos redimidos ni con oro ni con plata, de la manera como se hacía eso en los templos, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin arruga. Cuando nosotros vivimos una vida de desobediencia, estamos comportándonos como esclavos del pecado y no como esclavos de Cristo. El llamado es a vivir para nuestro Dios. Tu santidad no es una opción. Somos esclavos de quien nos redimió. Nosotros somos hijos y esclavos al mismo tiempo, pero tenemos a Dios como Padre y al mismo tiempo somos esclavos, pero nosotros no tenemos un amo como los demás amos. Nosotros tenemos el mejor amo del mundo, que fue a la cruz y dio su vida y derramó su sangre por rebeldes que hoy son hijos y son adoradores. Por rebeldes que el amo decidió ir y dar su vida para comprar rebeldes que pudieran llegar a ser como Él es. ¿Te imaginas? Y a coheredar las riquezas en glorias con Él. Todo el mundo quisiera un amo así. Tú eres esclavo de quien te redimió. Aún en los templos paganos se pensaba de esa manera. Y el apóstol Pablo nos recuerda eso en 1 Corintios 6, 19, su segunda parte, versículo 20. No sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios, escucha, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El espíritu y el cuerpo, los dos son de Dios. Pablo dice, glorifica a Dios tanto a uno como al otro, al cuerpo y al espíritu. ¿Por qué, Pablo? Porque no soy vuestros. Tú no tienes libertad, yo no tengo libertad para hacer lo que yo quiero o deseo. Tú eres de Dios. Y ese es el llamado. Entonces ahora, para ir concluyendo, porque mi hora ya ha ido corriendo y terminando, Pedro comienza, recuerda su capítulo 1, del 1 al 12, diciéndonos todo lo que Cristo hizo por nosotros, o todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús a favor nuestro. Y nos llama a vivir con esperanza. Del 13 ahora hasta el final del versículo 21, Pedro nos llama a vivir en santidad. Y esto es como él concluye su pasaje. Versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que les resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Wow. Presta atención a esta conclusión.
Cristo se ofreció como voluntario en la eternidad pasada. El mundo, el espacio, el universo no había sido creado y ya Cristo había dicho, Padre, yo soy voluntario para ir y redimir a aquellos que se han de perder mañana. Tu salvación no fue fortuita, tú no eres un accidente de la naturaleza. Corresponde a la elección de un Dios en la eternidad pasada para que tú pudieras ser su hijo y él pudiera ser tu padre. ¿Tú te imaginas eso? La Trinidad se reúne, dice, mira, vamos a crear a Adán y Eva, ellos se van a perder, van a tener descendientes también perdidos, y Cristo dice, no, Padre, pero no lo vamos a dejar así, yo me ofrezco. Tu salvación no fue fortuita, es la elección de un padre que dice, hijo, gracias, porque ahora ellos podrán ser mis hijos también y yo podré ser su padre como yo lo soy de ti. Por tanto, sed santo porque Él es santo. Luego Pedro nos dice que Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El plan de salvación se puso en moción en la eternidad pasada. Si quiere puede decir a partir del Edén cuando se cayó el hombre, pero en realidad anterior a eso. Pero yo quiero que tú sepas que la elección que Dios hizo de ti no tuvo nada que ver contigo, ni tu hermosura física, ni los dones, ni los talentos, ni las oportunidades, ni la inteligencia, ni las posiciones que iba a escalar, ni los títulos que tú has podido colgar de tu pared. Tu elección se debe única y exclusivamente al amor de Dios por ti en tu peor rebeldía. Escucha. Se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Cuando Dios me eligió, ya después de haber nacido, cuando Dios me dio salvación, mi corazón estaba tan sucio que Él pudo haberme enviado al infierno y lo hubiese merecido completamente. Y Cristo prefirió dar su sangre y ser condenado Él antes que ser condenado yo. Si eso no es motivación suficiente para vivir en santidad, para glorificarlo a Él, no habrá nada más motivador. Por tanto, sed santo porque Él es santo. Y finalmente Pedro nos dice que fue Dios quien me hizo creer. No fue que yo creí. Si tú creías que tú creíste, independientemente de Dios, bájate de ese caballo. El texto que leímos lo dice claramente, que por medio de Él soy creyentes en Dios, por medio de Cristo soy creyentes en Dios. Él te hizo creer. Y Dios le hizo resucitar de entre los muertos y le dio gloria, dice el texto que yo estoy leyendo para terminar. ¿Cuál fue la razón de todo eso? Aquí está, esto como concluye, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios te eligió por amor, Dios te dio a Cristo, Cristo fue a la cruz, Cristo fue enterrado, Cristo resucita, de manera que ahora cuando tú quieras tener esperanza, sea y fe en Dios exclusivamente y en ningún otro mérito, ni nada que tú hayas hecho, ni vivido, ni experimentado, solamente en Dios, a través de Cristo Jesús. Por todo lo anterior, sed santos, porque Él es santo. Tu santidad no es una opción. Oye lo que es tu santidad. Tu respuesta reverente a aquel que dio su sangre por ti
cuando tú eras y yo era un rebelde, y ahora eres hijo y un adorador por el resto de la eternidad. La santidad es simplemente tu respuesta reverente a un Dios que dio su Hijo y a un Hijo que dio su sangre para que yo dejara de ser un rebelde y pasara a ser un adorador y el Hijo de Dios por siempre.